Todos hemos conocido a alguien animoso que con rapidez se compromete con cosas, con energía, da su palabra y dice, si necesitas algo, cuenta conmigo. Dice, si necesitas algo en tu casa, yo tengo oportunidad para hacerlo. Pero llegado el momento, así como tan rápido habló, se comprometió, resulta que a veces la ayuda no es tal. Pero de verdad tenía el deseo de querer ayudar. Todos hemos conocido esa persona que ve algo que nos falta, dice, no, yo lo tengo en la casa, no te preocupes, yo lo tengo en la casa. Está como nuevo, ¿no? Y resulta que cuesta o tarda en llegar lo que se había comprometido. Todos hemos encontrado eso, todos hemos visto eso. Y no estoy colocando en tela de juicio el compromiso, el ánimo de querer ayudar, sino que cuando vemos en la palabra del Señor, vemos a cómo Dios estaba tratando con el pueblo de Israel, podemos identificar que Dios estaba hablando algo y asegurando que iba a cumplir su palabra, entendiendo que ya había cumplido en el pasado. Lo que Dios dice tiene su tiempo de cumplimiento. Lo que Dios promete tiene su tiempo de cumplimiento, pero nunca tarda. Siempre es en el momento específico. Cuando vemos el peregrinar del pueblo de Israel en el desierto y cómo Dios les advierte por medio de Moisés cómo debían de enfrentar cuando entraran a la tierra prometida, les coloca las maldiciones y les coloca las bendiciones frente a sus ojos. Hace una ceremonia grande cuando entran a la tierra de Canaán, 2 montes, uno que se llamaba Gerizim y el otro Ebal. En Gerizim estaban proclamando las bendiciones representantes de las tribus de Israel y en Ebal las maldiciones. Y es interesante porque en el monte Ebal estaban las tablas, estas tablas de piedras escritas con la ley del Señor y un altar que harían para sacrificar el cumplimiento de la promesa, para celebrar el cumplimiento de la promesa de que Dios les dio a sus antepasados que iban a entrar a la tierra prometida. Cuando vemos eso, queridos hermanos, debemos de saber que Dios no es alguien que mienta o que hable de más. Todas las palabras de Dios están medidas conforme a su sabiduría, conforme a su soberanía, conforme a su justicia, pero también conforme a su amor y misericordia. Lo que vamos a ver hoy, nuevamente estamos previo a cruzar el río Jordán, previo a entrar a la tierra prometida, pero que se iba a dar el tiempo. Y vemos cómo Moisés le da 3 discursos al pueblo de Israel y entramos en la última facción del libro, donde se presenta la bendición a la obediencia y la maldición a la desobediencia. La semana pasada vimos cómo la maldición se ve desde el principio de las Escrituras, cómo la maldición refleja la muerte, el juicio de Dios, cómo la maldición refleja el despreciar a Dios por querer otras cosas y nos viene juicio. Pero también es importante ver esta otra parte, las bendiciones que Dios promete por medio de la obediencia al pacto, por medio de la fe. Así que lo que el Señor nos va a estar hablando hoy se encuentra en Deuteronomio 28, vamos a ir del versículo 1 al 14, pero nos va a decir algo central. La iglesia debe de creer en la bendición al estar en el pacto con Dios. La iglesia debe de creer en la bendición al estar en el pacto con Dios. Y vamos a leer estos versículos de Deuteronomio 28, del 1 al 14. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra.
y vendrán sobre ti todas esas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. El sermón se llama Benditos en el pacto. Benditos en el pacto. Vamos a orar nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti una vez más, agradecidos por tu misericordia, implorando que el poder de tu Espíritu Santo sea obrando en nuestros corazones, sea tu palabra hablando a nuestras almas, seamos transformados por medio de este tiempo y que no salgamos igual como llegamos, sino que el Evangelio todo suficiente de nuestro Salvador Jesucristo pueda estar alentando a nuestras vidas, amarte por sobre todas las cosas y confiar que tú eres el que perdona, tú eres el que salva. Y oramos, Señor, y disponemos nuestros corazones para que por medio de la instrucción de tu palabra podamos vivir vidas que alaben tu nombre. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entramos al capítulo 28, donde en primera instancia se establecen las bendiciones a la obediencia. Si ya se hablaron de las maldiciones, ahora se hablan de las bendiciones a la obediencia al pacto por medio de la fe. Estas son las bendiciones que se deben de anunciar desde el monte Gerizim en la ceremonia al entrar a la tierra de Canaán. La tierra de Canaán, si bien era una tierra prometida, estaba habitada por naciones paganas, pueblos paganos. Con paganos nos referimos a pueblos que tenían creencias que estaban fuera de lo que Dios ha revelado como la religión que viene del cielo, como la fe que viene del cielo y la forma en la cual nosotros podemos tener una relación con Dios o restablecer nuestra comunión con Dios y relación con Dios. Y lo primero que vamos a ver, si se dan cuenta, es un texto que a lo mejor tiene como 2 subpartes, y estas dos partes establecen primero una idea general y luego se expande un poco más. Desde el versículo del 1 al 6 habla de generalidades, y luego del 7 al 14 vemos cómo la expresa un poco más y la explaya un poco más, incluso agrega algunas cosas importantes. Ahora, lo primero que tenemos que ver es que una vez más el Señor les hace un énfasis a la importancia de escuchar su voz. Siempre se ha estado hablando de
que deberían de prestar atención. Incluso un capítulo que termina diciendo, calla Israel, guarda silencio y escucha lo que Dios está diciendo. Y desde ahí empezó nuevamente a decir que escucharan la voz de Jehová, el Señor, de Jehová, el Dios Todopoderoso. Y esto es interesante porque ¿para qué tenían que escuchar? No solamente para tener mentes informadas, sino para guardar y poner por obra sus mandamientos. Ahora, cuando hablamos de guardar, si bien hace una ilusión de cercar y proteger, cuando Dios dice que guarda nuestra vida, está cercando nuestra vida y nos está protegiendo de cualquier clase de mal, está diciendo y apunta a la realidad que debemos de escuchar la voz de Dios y proteger lo que escuchamos. ¿En qué sentido? De no torcer lo que Dios está diciendo, no tergiversar lo que hemos oído del Señor, manteniéndolo puro, santo, sin modificaciones, sin alteraciones. Debemos nosotros de mantener lo que Dios estaba diciendo de manera intacta. Y al mantenerlo de manera intacta, vivir lo que el Señor está diciendo. Teniendo el mandato de una manera santa, apartado de toda contaminación, teniendo en el corazón y en la mente, practicarlo y obedecerlo. Eso es lo que está diciendo. Mantengan puros los mandamientos del Señor, porque puros son los mandamientos del Señor. Entonces, en ese sentido está diciendo, guarden lo que yo les estoy diciendo. Guarden lo que están oyendo hoy de parte de Jehová, su Dios. Es por ello que se le invita al pueblo a que pongan atención. Por eso está el gran Shema, el gran oír. Oye, oh Israel, de forma atenta a cada una de las cosas que se están pronunciando en el nombre del Señor. Si esto era así, serían puestos en una condición preeminente sobre las naciones. El Señor establecería a Israel como una nación dominante, producto de ser la receptora de todo el bien de Dios. Y que a la vez eso fuese un medio para ser testigo, embajadora y mensajera del Dios Altísimo. Y si echamos un vistazo hoy, rapidito al contexto internacional, vemos que Israel no es el preeminente sobre las naciones. No es esa nación mensajera enviada del Dios Altísimo, sino cuando se piensa en Israel, hoy se piensa como un pueblo que comete crímenes de ilesa humanidad. Si bien podemos decir se están defendiendo, ¿hasta qué punto? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que estamos en un tiempo donde podemos nosotros decir, el Señor estaba prometiendo una bendición grande a esta nación. Está prometiendo una bendición tremenda a este pueblo. Y este pueblo iba a ser reconocido como la portadora de toda la bendición de Jehová, de una manera plena. Tal sería la condición de Israel, que serían puestos como un medio para ser de bendición a otros pueblos. Lo que otras naciones iban a identificar cuando eso ocurriría, que Dios estaba con ellos. Irían a ellos por ayuda y ellos responderían con bien, porque bien habían recibido de Jehová. Todo esto siempre cuando escucharan la voz de Jehová, cuando guardaran lo que Dios les estaba mandando, cuando guardaran completamente bien los mandamientos y practicaran lo que ese mandamiento había establecido. Ahora, si notan el contraste tremendo que hay con la realidad presente versus con lo que el Señor estaba prometiendo. Quizás nuestra mente no llega a dimensionar cuáles eran las grandes bendiciones que aquí se estaban anunciando. Y del versículo 3 al 6 podemos ver cuáles son estas bendiciones, incluso podemos considerarlas como bienaventuranzas.
Estas bienaventuranzas, al estar sujeto al pacto de Dios, estar en acuerdo con Dios, tener una relación con Dios por medio de la fe y de lo que Él establece. Estas se resumen en diferentes áreas donde se manifestaría la bendición de Dios sobre Israel. Versículo 3 dice: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, indicando que el bien del Señor estará sobre la vida del israelita o del creyente fiel, sin importar su ubicación o dónde desarrolla su vida. Da igual dónde estés. Si tú eres fiel al pacto, el Señor te bendice ahí donde tú estás. La bendición está sobre él. Él es un bendito de Jehová, un bendito del Dios Todopoderoso. Y eso es tremendo. Versículo 4, luego dice: bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Dios haría del creyente fiel al pacto a alguien fecundo, lo cual abarca desde su propia descendencia, sus hijos, y así también el fruto de todo su trabajo, el fruto de la tierra, de lo que cosechara, de lo que cultivara, de lo que alimentara, del ganado que cuidara. El Señor le estaba prometiendo una fecundidad permanente. Toda descendencia, todo fruto de la tierra, todo ganado estaría bajo la bendición de Dios. Ese fruto sería bendito de Dios. Estaría empapado con la bendición de Jehová, con la bondad de Jehová, con el bien de Jehová. Todo estaría con el ánimo de que el Señor estaría derramando la vitalidad que provoca su bien, la vida que provoca su bien. Versículo 5, benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Con esa misma idea del bien conseguido por Dios que trae la fuerza de la vida y la vida misma, asegura que su despensa y su trabajo será fructífero. No va a trabajar en vano, nunca. Cada hora invertida en el trabajo bajo el sol va a tener su resultado oportuno y propio, y eso está garantizado por Dios. Dios, por su bendición, estaba trayendo esta certeza. Y ese resultado que provocaría su bendición iba a ser un testimonio no solamente a una familia, sino a todas las familias de Israel y a las naciones vecinas. Versículo 6. Este primer resumen, esta primera síntesis de la bendición terminó con el versículo 6, que dice: bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. En términos generales, se está refiriendo al andar cotidiano del creyente. Al andar cotidiano del creyente, donde tú te dirijas, serás un bendito del Señor. En todo lo que hagas, eres bendito de Dios. Donde quiera que te encuentres, recibes el bien, la bondad, la misericordia de Dios hacia tu vida. De hecho, pensar, y ahora podemos definir la idea de ser bendito de Dios o ser receptor de la bendición de Dios, es fundamental presentar algunas ideas. Podemos mencionar que la bendición es el favor inmerecido de Dios sobre una persona o un pueblo. En la Biblia, bendecir implica transmitir vida, implica entregar paz, en este caso prosperidad, pero también una prosperidad interna. Pero por sobre todo está apuntando de que esta bendición es abundante y esta vida se recibe porque está cerca de Dios. Todos estos resultados grafican una vida abundante que están anunciando que la persona está con el Dios que lo salvó, con el Dios que gobierna, con el Dios que es vida, con el Dios que es dador de toda vida. Y es el Dios que sustenta la vida. Básicamente, ser bendito de Dios es tener vida al estar unido a Dios. Por eso viene como una garantía, una bendición por medio del pacto. Y todo lo mencionado es solo para manifestar que Dios es Dios.
Esa es la naturaleza misma de alguien que es bendecido, bendito, que estoy recibiendo todo el bien de Dios, toda la bondad de Dios, estoy recibiendo en mi vida la gracia de Dios. La nación, en este caso, en este contexto de Deuteronomio 28, la nación y cada miembro de esta, cuando obedecía al Señor, tenía la seguridad, Dios sería fiel al pacto y lo bendeciría. No tendrían que esperar demasiado para que Dios cumpliera su promesa. Era práctico. Obedeces, eres fiel, te comprometes con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu amor, y vas a tener esta abundancia, vas a tener este resultado, vas a tener esta protección y esta preservación. La abundancia y la fidelidad del pacto es tan desbordante como si simplemente hiciéramos un trabajo que se nos pida hacer y la recompensa no va a ser con un salario mínimo, sino va a ser un tesoro de nunca acabar. Esa es la idea de una abundancia. Es como si fuéramos a ver el pago por nuestro contrato y al primer mes ver una cuenta de banco con un monto infinito. Esa es la garantía. Si bien Dios no estaba recibiendo un beneficio tal, pero es la idea de ver que cuando entramos en una relación con Él había una abundancia. Cuando el pueblo de Israel se sometía a una relación con Él, había una abundancia desbordante. Hay una vida desbordante en Dios. Hay una gracia que nos acaba. Hay una misericordia que nos agota. Hay una misericordia constante para todos aquellos que son fieles. Ese nivel de certeza es el que nosotros como iglesia deberíamos tener. Si bien nuestro pacto en el cual nosotros hemos incurrido en fe es un pacto nuevo mediante la sangre de Cristo, no en los ritos del sacrificio de animales para tener paz con Dios o sujetarnos a ciertos mandamientos específicos, incluso como las fiestas anuales, nuestra realidad de tener la certeza de que Dios nos bendice como creyentes debería ser algo que no debía ser menor, porque el mismo Dios que está estableciendo con certeza y seguridad que esto ocurre para todos aquellos que están en una relación de pacto con Dios, esa misma seguridad nos entrega el Señor de tener todas las bendiciones que encontramos en el nuevo pacto. Nos asegura el Señor a todos los que creemos en Él que no nos dejará ni nos desamparará. No deberíamos dudar de ello, incluso cuando las situaciones se han puesto cuesta arriba, incluso cuando las situaciones han estado un poco más complejas de lo común y lo que estoy viviendo se escapa de todo pronóstico. La bendición del Señor principalmente pasa porque jamás nos faltará Él. Jamás nos faltará Él. Nuestra vida abundante en Cristo se deriva precisamente porque Él está permanentemente en nosotros. No porque la despensa nunca se acaba, no porque nunca los ceros se agotan en la cuenta de banco, no porque tengo una salud inquebrantable, claramente no es una realidad, no porque he podido incluso realizar todos mis propósitos o todas mis metas. Jamás nos falta Él. Y esa es la mejor y mayor bendición que podemos encontrar por la garantía del precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada para que este nuevo pacto sea imperecedero, que no pueda ser quebrantado por ninguno de los que componen, los que están en ese acuerdo. Su perdón nunca
va a dejar de estar delante de nosotros. Su ayuda nunca va a estar ausente. Y la pregunta es hacia nosotros: si has creído en el Evangelio, ¿te ves a ti mismo como alguien que es bendito de Dios? Que la bendición de Dios está sobre tu vida, que está en ti. Quizá alguno puede estar pensando, sí, pero no dejo de tener mala suerte. Sí, pero igual me pasan cosas medias malas. ¿Crees en el Evangelio? Y porque si crees en el Evangelio, ¿crees que eres bendito de Dios? De lo que acabo de mencionar, que jamás te faltará a Él, es una realidad. Incluso cuando enfrentes el último suspiro en esta tierra. Ahora, si crees que eres un bendito del Señor, tienes que hacer lo mismo que este israelita fiel. Prestar atención a la voz de Jehová y andar conforme a los parámetros que el Señor establece. Guardar la palabra del Señor sin modificación, sin tergiversación para satisfacernos a nosotros mismos, sino para adorarle a Él, sino para amarle a Él, sino para glorificarle a Él, sino para servirle a Él. Y luego podemos ver en nuestros corazones, distinguir cuando estamos dudando de la gran bendición de nuestro Señor, incluso de aquellas cosas que están, esas voces de nuestra mente que están batallando contra la voz del Dios Altísimo. Todos muchas veces escuchamos un montón de voces que te dicen, resuelve tu vida de una manera distinta. Pero hermano, si eres un bendito del Señor, tu vida debe estar resuelta solamente por tu Señor, solamente por tu Dios, solamente por su gracia, solamente por sus parámetros, conforme al nuevo pacto que has tenido en la sangre de Cristo. Ahora, si avanzamos del versículo 7 hasta el versículo 10, podemos ver, o todo el resto del pasaje, podemos ver la abundancia del pueblo santo del pacto. Lo primero es, estamos benditos, y ahora vemos una abundancia desbordante de aquellos que son el pueblo santo del pacto. Jehová derrotará a los que se levantan contra ti. Eso le estaba diciendo al pueblo de Israel. Agrega esta bendición de protección, esa bendición de seguridad. Donde quiera que se encuentren, incluye esa protección nacional frente a los enemigos. No podrán derrotarlos o tener una ofensiva que los destruya, sino todo lo contrario, todos los enemigos serán dispersados, huirán ante la fortaleza de Israel, porque la fortaleza de Israel sería Jehová. No hay nadie que pueda hacerle frente al Señor y pueda derrotarle a Él. Él es el gran Gibor, el gran vencedor, el luchador por excelencia, el que vence a los rivales y no se cansa. Él es el que cuida de su pueblo. Y le estaba diciendo, si ustedes se someten a mí, si ustedes se sujetan a las palabras de mi pacto, no hay quien, por más que ostente tener fuerza militar, los pueda destruir, porque yo estoy por ustedes. Versículo 8 establece una abundancia en el granero. Por si no quedó claro de la abundancia de la alimentación, ahora hay una abundancia del granero. Dice el versículo 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano. Te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esa tierra sí iba a dar frutos y no iba a haber peste, no iba a haber destrucción, no iba a haber una merma de todo el trabajo que podrían haber estado invirtiendo para tener el alimento. No iban a padecer hambre. Dios los iba a bendecir. Dios iba a dotar de bien sobre todo lo que ellos pusieran mano.
Esa tierra estaba bendita por parte del Señor, no porque la tierra en sí misma estuviese bendita, sino porque Dios así lo quería. Dios así se lo había propuesto. De hecho, esto es como una contramirada de lo que se explicó incluso la semana pasada, de que si bien por la desobediencia vino la maldición a la tierra, aquí el Señor estaba diciendo, por la obediencia a los que están en el pacto, yo iba a bendecir el fruto de la tierra misma en la que yo estoy mandándoles a vivir. No habría escasez. Aunque parezca una utopía para nosotros, conforme a lo que vemos hoy, ellos, si eran obedientes, iban a ser una punta de lanza para poder tener una renovación incluso en el mundo por medio de la bondad del Señor. Dios haría que la tierra no dejara de bendecir su fruto o de producir su fruto. Iba a haber vida. Versículo 9. Y esto está bajo una bendición mayor. La condición está ahí. Y esta es una bendición tremenda. Te confirmará Jehová el Señor por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y esto sería maravilloso. Dios afirmaría vez tras vez, ustedes son mi pueblo, ustedes son santos míos que me pertenecen. Como yo lo juré, como yo di mi palabra, siempre cuando mantengas esa ley y la practiques tal cual como yo te la entregué. Mantengas esa ley conforme a lo que yo establecí, conforme a lo que yo les dije que debían de andar. Serán santos y todos sabrán que son santos. Todos sabrán que están apartados para mi servicio, estarán consagrados para mi servicio y como viven conforme a los parámetros de un Dios santo que no solamente es alguien que consume la maldad, sino que se deleita cuando se hace el bien, porque Dios, el Dios de los cielos, es infinitamente bondadoso y dador de todo bien. Ustedes nuevamente sentirán esa confirmación de que son consagrados para servirme y que son un tesoro mío, dice el Señor. Son un tesoro mío. De entre todos los pueblos, yo los escogí no porque eran mayor, sino porque eran los más pequeños. Y entre la pequeñez había también una connotación de pecaminosidad. Pero si me obedecen será mi especial tesoro, la tierra. Todos verán eso, todos podrán ver que están apartados para mí. No porque ustedes me eligieron, sino porque yo los elegí a ustedes. Versículo 10. Encontramos esa afirmación y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y temerán. El pueblo de Israel sería caracterizado por ser una posesión del Señor, una posesión del Dios Altísimo, y que ese pueblo invocaba, oraba, proclamaba el nombre del Señor, y cuando el Señor escuchaba sus oraciones, Él respondía. La obediencia y la bendición de Israel haría que todas las naciones vecinas le temieran, porque sería vívido, conocido quién es Jehová. Esa era la intención de Dios con el pueblo de Israel, demostrar su gran capacidad de bendecir para que aquellos pequeños que eran bendecidos pudiesen transmitir a otros cuán grande es Jehová, cuán grande es el Señor, cuán grande es Dios. Esta fue la intención de un comienzo, que ellos sean un testigo y transmitir con el ser la calidad de testigo un temor. Ese temor que se le debe tener al Señor, que Él es el altísimo gran yo soy, y estamos todos los seres humanos y toda la creación bajo autoridad. Él es la autoridad sobre toda nación, y eso es lo que les iba a transmitir.
si es que ellos obedecían. ¡Qué privilegio! ¡Qué tremendo privilegio! ¡Qué tremendo honor! ¡Qué tremenda bendición! Y de hecho, en versículo 11 reafirma la que ya les había anticipado. Ahora el Señor hace un énfasis y una afirmación de seguridad. Hará sobreabundar con el fruto del vientre, de la tierra y de la bestia. Y como nos dice, los bienes, todos los bienes que ellos tengan iban a ser sobreabundantes. La fertilidad que produciría la tierra es como si el Señor desde el cielo enviara y compartiera de su tesoro. Eso es lo que dice explícitamente. Dios compartiría de su mismo tesoro, de su misma gracia, parte de lo que Él tiene hacia nosotros, hacia el pueblo de Israel en ese entonces. Dios daría esa lluvia y que es parte de una muestra de gracia. Todas estas figuras grafican y apuntan a que podamos entender que Dios estaría mostrando cuánta riqueza tiene y cuánto desea compartirlas con aquellos que le creen y le obedecen. Versículo 13. Dios promete dar a su pueblo una posición de autoridad y honra. Nuevamente repite lo mismo. Y entendemos que cuando en las Escrituras se repite algo, es porque es importante. Tenemos que prestarle atención. Dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Eso lo hemos escuchado un montón de veces. Aquí está. Pero ¿cuál era el contexto? El contexto de este antiguo pacto. El pueblo de Israel sería preeminente sobre todas las naciones y sería una autoridad de parte de Dios frente al mundo, porque ellos serían los embajadores de Dios hablando del Señor y por eso estarían por cabeza y no por cola. Ahora, con esa afirmación y con esas expectativas se desprenden varias preguntas que pueden venir a nuestra mente. Varias preguntas, muchas. Pero no estoy acá para responder a cada una de ellas, sino proclamar la palabra del Señor, aunque voy a profundizar en algo en específico. Dios promete esa autoridad y esa honra, ser cabeza y no cola, y va a ser un gobierno justo, liderado por un Dios santo, sometido a la ley santa, mostrando la gracia de Dios a los demás, incluso el amor de Dios al mundo. La fidelidad debía de ser absoluta. La fidelidad para que esto aconteciera debía de ser absoluta. No había espacio para la ambigüedad o el sincretismo, y aquí es lo que vemos en versículo 14. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Queridos hermanos, acá no había espacio para mezclar la fe. No había lugar para decir, bueno, nosotros creemos esto, pero sé que la cultura de allá también tiene esta creencia, no me molesta, entonces creo que puede haber alguna concordancia. No. Dios exigía una obediencia perfecta, una obediencia exclusiva, una fidelidad exclusiva. No ser fieles a muchos dioses, ser fieles solamente a Él, porque solo Él debía de ser adorado. Todas las bendiciones de ser fructíferos, prósperos, tener abundancia de provisión, tener una protección imbatible, tener una preservación de generación en generación, estaban contenidas en este pacto. Y si dejamos la historia ahí, todo sería extraordinario. Si dejamos solamente las promesas, todo apunta para bien, todo apunta para un éxito tremendo. Pero sabemos que Josué obedeció, sabemos que estableció lo que el Señor dijo, pero una vez que ya no estuvo Josué, entraron en tiempo de debacle espiritual, de decadencia espiritual, y el libro de Jueces dice que cada cual hacía lo que bien le parecía. No consultaban a la ley de Dios, teniendo las tablas al frente de sus ojos.
cayeron en una profunda idolatría y cosecharon las consecuencias de haber roto el pacto. Cosecharon en sí las maldiciones y no disfrutaron de las bendiciones. Parcialmente disfrutaron de la bendición. ¡Qué tremendo! Tener una seguridad tremenda de que es Dios quien me está afirmando cuántas cosas buenas me van a venir a mi vida si es que yo le soy fiel. Pero ellos preferían darle rienda suelta a su pecado. Ellos preferían encontrarse con la ira de Dios en lugar de ser fiel a Dios y encontrarse con su bondad. Ellos preferían estar haciendo lo que su corazón dictara en lugar de estar siguiendo lo que Dios de su corazón les había compartido. Preferían ver cómo su pueblo incluso cayó en decadencia, en escasez, en pobreza, en lugar de ver las grandes bendiciones que Dios prometía y la abundancia que Dios prometía en medio de su pacto para todos aquellos que fueran fieles a Él. Ellos debían de ser fieles, pero se conformaban que de tiempo en tiempo apareciera un juez, hiciera algunas cosas bien y otras mal. Hay uno de los jueces que salió a la guerra y por voto al Señor dijo, si me va bien, Señor, voy a sacrificar a la primera persona que yo vea cuando vuelva. ¿Y sabe quién fue la primera persona que vio cuando volvió? Su hija. Y la mató. ¿Eso está contenido en la ley del Señor? No. No. Ellos preferían tener referentes de momentos, incluso entre cobardes y valientes, como un tal Gedeón. Señor, si es tu voluntad, confírmamelo acá. Sí, Señor, si es tu voluntad, confírmamelo acá. Señor, última vez, por favor, si es tu voluntad, aquí también. ¿Hasta cuándo? En lugar de ser fieles, hasta que llegó y cosecharon el extremo, el Señor los sacó de la tierra prometida. El Señor los sacó de la tierra prometida. Fueron el hazme reír de Babilonia, de Asiria. Y aquí el Señor les había dicho cuán grandes promesas tenían. No iban a necesitar, incluso si se originaba el imperio babilónico, de alguna manera el reino de Israel o el pueblo de Israel iba a ser imbatible por él, porque Jehová les había prometido ser su protector. Aunque parece que este pacto fue irremediablemente roto, y la verdad es que sí, debemos de entender que esas promesas tienen un cumplimiento futuro. Todo esto anticipa y prefigura el reinado de lo que se había prometido o de quien se había prometido en la ley. En la ley se promete un Salvador y mientras esperaban al Salvador debían de estar sujetos al pacto que Dios les había establecido para que cuando llegara el reino de aquel que nacería de una mujer tendrían que disfrutar simplemente de sus grandes bendiciones y sus misericordias. Aunque eso genera como un choque. ¿Por qué? Porque si esperaba la abundancia en obediencia, ¿cómo se habría llevado a cabo la muerte de Jesús? Quizás es una tarea para la casa. O meditar conforme a los parámetros del Señor. Pero la verdad es que divagar mucho no va a ayudar tanto. ¿Por qué? Porque lo que vemos en la historia es tal cual como se dieron las cosas y el Señor no pierde el control. Él es completamente soberano y por eso anticipa que va a haber en un tiempo donde toda esta abundancia prometida se va a disfrutar. Y se va a disfrutar con un rey que es santo, que es justo, que es príncipe de paz, que es Dios fuerte.
y que nadie va a poder derrotar o sacarlo del trono. Como cantábamos, Él está en su trono y vamos a verlo venir en su trono. Y la iglesia va a estar disfrutando de su gracia, incluso Israel va a estar disfrutando de su gracia. Ese Israel creyente, cuando el Señor venga, va a estar disfrutando y Él va a estar en su trono. Esa abundancia va a ser disfrutada plenamente cuando Cristo reine y desde ahí hacia la eternidad. Ahora, pensemos en la escasez que pasó el pueblo de Israel en Egipto. El Señor los liberta, los introduce al desierto y no le hace pasar escasez, sino que los mantuvo bien. Los mantuvo súper bien. Hizo milagros y prodigios. Eso debería ser suficiente para decir, voy a seguir a mi Señor. Voy a servir en el desierto donde quiera que me encuentre. No me importa si mi casa tiene 1 piso, 2 pisos, 3 pisos, o si es una mediagua, o si tiene 2.000 metros cuadrados, o estoy viviendo en 25 por 25. Voy a servir al Señor porque Él me ha mostrado que Él es el Dios verdadero y sé que sometido a Él recibo también de su bendición. Y es una respuesta de gracia, es algo que Dios se ha propuesto hacer solamente por gracia. Ahora pensemos, mientras esperamos que el Señor restaure todas las cosas y venga a su reino, ¿qué dice el texto para la iglesia? Ya hablamos de la certeza, de sentirnos bendecidos por el Señor si es que confiamos en la veracidad del Evangelio. Si verdaderamente hemos creído en el Señor Jesucristo para perdón de nuestros pecados, sabemos que somos benditos de Él donde quiera que nos encontremos. Jamás nos faltará Él. Pero, ¿qué pasa con lo que estoy viviendo en ese tiempo de que esperamos su regreso, su reino glorioso? Y mi peregrinar acá, porque sé que mi peregrinar acá tiene un tiempo definido. Como iglesia, queridos hermanos, tenemos más y mejores promesas. Y esa es la idea. Si estabas pensando, deslumbrado con las bendiciones que Dios le prometía a Israel, deslúmbrate aún más, porque en el nuevo pacto tenemos más y mejores promesas. No tenemos una tierra prometida que va a perecer con el tiempo o que puede ser invadida por algún extranjero. O puede ser invadida por alguna nación extranjera que quiera oprimirnos o quiera destruirnos. No. Como pueblo, como iglesia del Señor, tenemos una ciudad permanente, establecida en los cielos, que en su momento va a ser descendida y vamos a estar ahí seguros y nadie va a poder sacarnos de ahí. Porque quien garantizó nuestra ciudadanía es el mismo Dios. Y no lo hizo por un trámite burocrático en una embajada. Lo hizo por medio de su propia sangre. Lo hizo por medio de enviar a su mismo Espíritu Santo. Y eso no va a cambiar porque el nuevo pacto que está prometido en el Antiguo Testamento garantiza que tenemos un nuevo corazón. Tenemos un nuevo corazón y quiero que me acompañen a ver Jeremías. Del 33 y 34. Jeremías 31, 33 y 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermanos, tenemos escrita la ley del Señor en nuestros corazones. Tenemos un Dios que está por sobre todo y Él es quien nos dice que somos su pueblo.
Tenemos la garantía, queridos hermanos, de que podemos conocer al Señor y que si bien son necesarios los maestros, tú puedes ir de rodillas, orar, abrir la Biblia y conocer a tu Dios que te salvó. Puedes conocerlo profunda e íntimamente porque es una garantía del nuevo pacto, de que si tú vas en comunión con el Señor para pedirle, muéstrame las grandes verdades de tu palabra, Él la va a mostrar. Revélame, muéstrame por tu palabra quién eres tú. Usa esa revelación bendita escrita para conocer quién eres tú. Y el Señor va a responder con iluminando tu entendimiento y disfrutando de manera plena o de una manera más profunda quién es el Dios que tú tienes. Y de hecho, en Hebreos 8, 6, 7 dice, pero Jesús ha obtenido un servicio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Cristo es el mejor mediador del mejor pacto. En Él encontramos perdón de pecados. Tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Tenemos entendimiento y conocimiento de Dios. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Tenemos la salvación de la ira de Dios como un regalo. Tenemos la herencia eterna en los cielos, reservada en los cielos, como el pleno gozo, como la plena justicia, que nadie puede arrebatar, solamente por los méritos de Cristo. ¿Lo crees, hermano? Si hay alguien que está dudando en su corazón de realmente lo que Dios ha hecho en mi vida, mira esa cruz. Dios no te ha dado muestra de que es digno de que se le crea. Dios no te ha dado evidencia de que Él es digno de ser creído, recibido en el corazón, en la vida, y serle fiel a Él por ello. ¿Qué más necesita dar a tu vida para que tengas una certidumbre de fe? Si ya dio hasta su propio Hijo. ¿Hay algo más que necesite dar al Señor para que Él pueda ser recibido, ser creído en el mundo? Si tu respuesta es quizás, tal vez, estás en un mal escenario, pésimo escenario. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el mediador del nuevo pacto, Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro supremo bien. No necesitamos nada más. ¿Qué haremos como iglesia para responder a los parámetros que vemos del antiguo pacto? Saber y reconocer que somos benditos de Jehová, benditos del Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de los padecimientos de Él en la cruz. Saber que donde queremos, donde vayamos, su presencia está acompañándonos a nosotros. Su presencia está en nuestro corazón y podemos disfrutarla. No solamente es una verdad que entendemos, sino que sabemos que Dios está ahí en nosotros por medio del Espíritu Santo y nos comparte a Cristo. Pero también entendemos que en este nuevo pacto no tenemos nada que envidiar a una estabilidad nacional. Tenemos una estabilidad mucho mayor, una eterna, por medio de Cristo. Así que te animo, querido hermano, querida hermana, querido amigo, amiga que escuchas y que estás en el debate de si confieso en el Señor o no, confío en el Señor o no. Piensa que buscar hacer tratos con el mundo, pensando que te puede dar mejores promesas y una mejor herencia, solamente te va a traer bajo
estar bajo el juicio de Dios, a estar bajo el juicio de Dios. No te va a traer una bendición como la que promete Dios, sino pues, que buscas estar alineado con lo que el mundo promete. En su momento vas a cosechar la recompensa de lo que el mundo promete, que es la muerte y la maldición de parte de Dios. Si crees que existe algo más que te puede saciar el alma, sé como esa mujer samaritana. Identifica en Cristo que solamente en Cristo hay una fuente de agua viva que salta para saciar nuestra sed, y no vamos a tener hambre y sed jamás porque tenemos el pan de vida, que es Cristo el Señor. Los israelitas en el desierto comieron maná. Nosotros podemos disfrutar el pan de vida que descendió del cielo para darnos vida a nosotros. Y la advertencia para los que creemos, para los que sabemos y nos identificamos por gracia, solamente por misericordia, como benditos del Señor, la advertencia es la misma: guárdate de los ídolos. Guárdate de los ídolos del corazón. Mantén vigilado tu corazón. No permitas que nazca ese gen que te busca codiciar lo indebido y despreciar el tesoro de la gracia de Dios y codiciar el tesoro maldito que está en el mundo. El llamado a creer en Jesús como el mayor tesoro sigue vigente. Él es el mayor bien que recibe nuestra alma. Si hay algo que tienes que confesar al Señor, es el tiempo. Si hay algo que tienes que pedirle al Señor que te ayude, es el tiempo. Estamos aquí con vida, estamos aquí congregados. Confiésale cada uno de tus pecados, confiésale cada una de tus ofensas, incluso confiésale las más profundas dudas que surgen en tu vida. Y pídele que te traiga la certidumbre, la fe que está solamente quieta en Él. Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti, reconociendo que no podemos por nuestras propias fuerzas. Y hemos enseñado un montón de veces, muchas veces, de que tú eres quien cumplió la ley por nosotros, porque nosotros no podíamos. Ayúdanos a ver la gracia que hay ahí. A veces solamente la sabemos, pero nos cuesta disfrutarla. Ayúdanos, Señor, a entender esa bendita gracia que vino del cielo para darnos esta nueva vida. Saber que tu presencia va con nosotros y que nos amas de manera congregacional, pero también de manera particular. Ayúdanos a ver a Cristo como el supremo bien para nuestras almas. Y ayúdanos a desearlo a Él por sobre todas las cosas. Y renunciar a aquellas cosas que nos roban el deleite en Dios. Tú eres nuestro deleite. Te alabamos, Señor, te bendecimos porque tú eres digno. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.